Gente, esta es la parte número 4 de Renacimiento del Cultivador Urbano Inmortal. Si no te has visto las anteriores 3, te estaré dejando los links en la descripción. Ahora sin nada más que decir, ¡vámonos! Continuando con lo acontecido, la pequeña chica decía que incluso su abuelo se esforzaba bastante por complacer a nuestro protagonista Shen Fan y ahora incluso fue humillado por un pequeño gerente en persona, que si él simplemente se fuese furioso sería la pérdida más grande de su familia Wei al ofender a un maestro de artes marciales sin ninguna razón. El prota decía que aquel tipo parecía tener un problema con él queriéndose deshacerse de él, cuya cosa la chica le dice a aquel gerente que le dijese sin excusas que aconsejaría a su jefe para que le despida. Este gerente intentó excusarse diciendo que casi todo era culpa del señor Shu, pero el señor Shu estaba completamente atónito pensando que aquella era el increíble Wei Shiking y se disculpaba con el protagonista. Este rápidamente intentó llamar la atención de la pequeña Wei Shiking, la cual le pregunta que qué quería decir, que si acaso cree que no sabe cómo era él, diciendo que fue el protagonista quien le robó a su novia en primer lugar, pero esto muy poco le importaba a Wei Shiking, la cual le ordena que se calle diciendo que el ejército le hizo ser aún más agresivo. Esta comentaba que una persona amable como el protagonista estaba molesto gracias a él, que cómo era posible ese suceso, diciendo que hablaría sobre aquel tema con el tío Shu en persona. Así fue como esta se despidió de todos, diciéndole al prota que le siga hacia las exhibiciones. Tras esto marcharse, el señor Shu estaba bastante molesto, preguntándose que cómo llegó el prota a conocer a Wei Shiking. Xu Runfei parecía estar enamorada del protagonista, quedando esta sin palabras, a lo que rápidamente la pequeña prometida del protagonista le dice que él mismo se fue y esta no debía quedarse allí estúpidamente, pensando aquella prometida que si era de allí, que de dónde fue su confianza la del prota, que si acaso se trataba porque tenía a la princesa y la familia Wei de Yanbei respaldándole. Pero por otra parte Xu Runfei preguntaba que cuántos secretos más tenía el protagonista. Pero por otra parte en los pasillos de aquel lugar la señorita Shiking comentaba al prota que Fanshen International era la compañía de su tercer tío, por lo cual se disculpaba, pero el prota le dice que se olvide de aquella situación, pues este debería ser quien le agradezca. Esto dejó pensativa a Shiking, la cual piensa que si acaso aquel maestro de artes marciales realmente podía tolerar aquella humillación, a lo que rápidamente comenta el prota que aunque Xu Minghui le ofendió, le pregunta que si acaso podría perdonarlo por ella. Sin embargo, el protagonista parece no tolerar esto, mirándola con una mirada un tanto desagradable, lo cual esta ya esperaba. Rápidamente esta suplica al protagonista, pero el prota simplemente le dice con una mirada decisiva que si este le ofende una vez más el protagonista lo eliminaría. Esto dejó temblando a la señorita Shiking, la cual terminó aceptando las condiciones del protagonista mientras pensaba que tenía que disciplinar a Xu Minghui después de aquella situación, pues esta no quiere que el prota lo elimine. Rápidamente el protagonista terminó llegando con un mayordomo comentando que el protagonista era la persona que vería las exhibiciones y aquel mayordomo se llamaba el tío Lin, el cual les llevaría a la sala de exposiciones. Aquel mayordomo pregunta que si acaso el prota era Shen Fan, diciendo que él no era más que un simple estudiante, a lo que rápidamente procede con su trabajo explicando que todas aquellas exhibiciones fueron recolectadas por el tercer maestro Wei, que aquellas eran cosas de otro mundo y de todo el mundo por así decirlo. Y presentando un jade comenta que aquel era el corazón del diamante del cielo azul de Sudáfrica, que dicen que puede traer una suerte increíble a quien lo porte. Así fue como siguió presentando un montón de cosas diciendo que aquellas son todas las orgullosas colecciones del tercer maestro Wei, cuya cosa le gusta bastante a la señorita Shiking, pero el protagonista simplemente comenta que solamente son algunas antigüedades ordinarias, lo cual no le gusta al mayordomo, quien pregunta que cómo puede decir eso, que entonces debería mostrarle algunos tesoros reales, por lo cual rápidamente le dice a la señorita Shiking que todavía tenían un tesoro mayor ahí. Mientras se acercaban a aquel lugar, la señorita Shiking quedó impactada con aquella antigüedad, diciendo que si acaso aquel era el equipo mágico que se subastaría, cuya cosa que el mayordomo afirma
afirma, diciéndose para sí mismo que no era tan fácil despertarse instantáneamente como lo hizo Wei Shiqing. En cuanto a Shen Fan, teme que ya estaba cautivado. Rápidamente el mayordomo cuenta que aquella era la cuenca del tesoro utilizada por un Buda viviente tibetano y nunca se le quitó, diciendo que tenía la función de ajustar el campo magnético del cuerpo humano, condensar Feng Shui, traer bendiciones y exorcizar espíritus malignos, explicando que el jefe fue al Tíbet por aquel tesoro. La señorita Shiqing estaba completamente impactada, diciendo que era extraordinario, pero por otra parte el mayordomo pregunta al prota que si acaso tenía en mente despreciar la colección del tercer maestro Wei, diciendo que parece imponente pero no era un equipo mágico real, lo cual molesta bastante a aquel mayordomo, quien le dice que era un chico insolente, que entonces debía mostrarle un verdadero equipo mágico. Rápidamente el prota le pregunta que cómo un verdadero equipo mágico, explicando que el equipo mágico real era algo que puede invocarle el viento, la lluvia y truenos, y aquello no puede hacer nada más que atraer las mentes de las personas, lo cual no le gusta al mayordomo, quien dice que lo que dijo no era más que una leyenda, que lo que dijo no puede ser verdad. Pero por otra parte Shiqing piensa que si la cuenta, aquella cuenca que se ve bastante milagrosa para ella, no funciona, entonces ¿qué funciona para el prota? El protagonista, ya bastante cansado de escuchar murmullos, simplemente se coloca a la acción, y tras extraer la energía de aquella cuenca del Tíbet, el viejo quedó asombrado, preguntando que cómo sucedió aquello, pues la fuerza de atracción desapareció en un instante, diciendo el prota que simplemente recolectó algo de energía espiritual de sus usuarios, pero borró la energía persistente, diciendo aquella Shiqing que el prota realmente tenía muchas habilidades y no puede ser subestimado. Mirando a todas partes, el prota pensó que llegaría a casa con las manos vacías nuevamente, pero quedó impactado por algo bastante inusual. La señorita Shiqing simplemente preguntaba qué era aquello, diciendo que aquel pedazo de jade parece no ser nada especial, que la cuenca estaba mucho mejor. Pero bastante feliz con aquel pedazo de jade, el prota dice que tomaría él mismo, que debían simplemente decirle el precio. Sin embargo, la señorita Shiqing no tenía en mente cobrarle absolutamente nada, y tras que aquel mayordomo se le entregase al protagonista, él mismo cuenta que este estuvo inexpresivo incluso cuando el abuelo le dio la casa, pero aquel pedazo de jade de aspecto sencillo ganó su favor, lo cual sorprendió a la señorita Shiqing. Este rápidamente pregunta al prota que si había algo especial en aquel antiguo jade, cuya cosa el prota explica que después de su pulido y forjado sería un verdadero tesoro de poder mágico. Esto dejó totalmente impactado al mayordomo tanto como la señorita Shiqing, pues el protagonista parece tener la habilidad de forjar equipamiento, y así fue como el prota aceptó absolutamente todo, diciendo que no había nada más que le gustaría ver, por lo que se iría. Tras salir, el protagonista se encontró con su ex prometida Xu Ronfei, diciéndole esta que por fin había vuelto. El protagonista se acerca muy amablemente a Xu Ronfei diciendo que le agradecía por defenderle, y tras llegar a su casa el prota piensa que no pensó que encontraría calcedonia de jade en la tierra donde la energía espiritual se estaba agotando, lo cual era completamente increíble. Y utilizando su energía piensa que aquel era el primer material precioso que había encontrado, por lo cual debía utilizarlo bien, que tal vez la buena suerte no vaya a él la próxima vez. El prota piensa que podría vender aquel artefacto mágico a un precio astronómico, sin embargo no lo haría, que también podría forjar un amuleto de jade para sus padres y su hermana Anken Kyung. Aquel ya señorita, pensando que si podía forjar con éxito un equipo, sería tan bueno como tener una vida extra que no se puede medir en precio. El prota pensaba que generalmente cualquiera que no haya alcanzado la etapa de apertura profunda no podía forjar un equipo mágico, pero él era Shen Fan, no cualquier persona, pero su poder era realmente débil en ese momento, así que simplemente podía forjarlo lentamente y grabar hechizos secretos y matrices mágicas en él. Así fue como pasaban los días, y en el salón de clases el amigo del protagonista pensaba que parece que le estaban evitando, preguntándose que si acaso Xi Jinxia llegó a la escuela antes para estudiar, preguntando que por qué las cosas son tan raras ese día. Pero lo más raro de aquel día era que aquella prometida, la que tanto le gustaba al amigo del protagonista, se acercó a él, preguntándose que si acaso le haría llevar bebidas
bastante nuevo, pues este estuvo en la discoteca la noche anterior y necesitaba dormir un poco. Aquella chica simplemente preguntaba que si acaso el protagonista estaba ausente ese día, cuya cosa el amigo dice que simplemente parece que sí, que si acaso estaba tratando de molestarlo, pero esta comenta que en realidad estaba muy preocupada por el prota, preguntando que si acaso cree que había algo realmente mal. El amigo del protagonista estaba totalmente impactado sin entender absolutamente nada, pero por otra parte el prota en su departamento parece estar bastante feliz debido a que finalmente había completado aquel equipo mágico para su familia, pensando que ahora solamente necesitaba usarlo para cultivar su energía espiritual, pues acaba de grabar 3 hechizos básicos: la formación, condensación de espíritus y el hechizo de diamante, trueno divino que exorciza al demonio, por lo cual podría arreglárselas con él y utilizarlo para protegerse por ahora. Pensando también que con la formación de condensación espiritual su cultivo era al menos un 30% más rápido y ahora simplemente necesitaba un lugar para probar su efecto real. Rápidamente tocan a su puerta preguntando el prota que si acaso había alguien en ese lugar. Se trataba del mayordomo con el amigo del protagonista junto a la chica, que era bastante molesta, que el mayordomo se disculpaba explicando que su jefe escuchó hablar del protagonista y quería conocerle. El prota preguntaba que si acaso era el tercer maestro Wei, pero por otra parte el amigo del prota y la chica estaban totalmente impactados diciendo que el prota era genial, que tantas personas importantes querían conocerle. El mayordomo comenta que tenía algo importante que discutir con el protagonista, que si acaso estos dos amigos podrían darles algo de privacidad. El prota simplemente los despide diciendo que regresaría a la escuela unos días después. Rápidamente aquel señor comenta que su jefe comenzó a interesarse en el equipo mágico real reciente, pero no estaba seguro de cómo hacerlo y quería pedirle al prota que le eche un vistazo, cuya cosa el prota aceptó. Mientras iban en camino, el mayordomo le comenta que aquel equipo mágico fue llevado allí por un comprador de Shang Shao, diciendo que lo ha distraído al tercer maestro Wei, diciendo el prota que fue por eso que realizó la subasta, para recaudar dinero y comprar aquel equipo mágico, cuya cosa el mayordomo afirma diciendo que los ricos admiran los tesoros que pueden ajustar el Feng Shui, traer buena suerte y bloquear la mala. Este dice que no solamente Xu Shao, diciendo que sino que incluso el jefe de Tianhe fue a ese lugar y si posiblemente habrían un trato ese día, y dicho equipo costaba fácilmente decenas de millones, por lo cual el tercer maestro Wei quería que le echase un vistazo y que si era auténtico lo pudiese tomar. Así fue como se bajaron de aquel vehículo y el protagonista entró en una pequeña choza donde se encontraba el tercer maestro Wei, preguntando que si acaso finalmente el señor Shen estaba allí. Rápidamente el prota se presenta diciendo que era Shen Fan, a lo que un calvo le pregunta al tercer maestro Wei que si acaba de conseguir un adolescente para autenticar el tesoro, que si acaso no había nadie útil en Xu Shao, cuya cosa molesta al tercer maestro Wei, quien le dice a Xin Xiang que estaba en Xu Shao y no en Tianhe, que si seguía siendo así de presuntuoso lo echaría, cuya cosa el calvo dice que si sus dos hermanos mayores estuviesen allí se callaría de inmediato, pero él todavía no estaba al nivel de sus dos hermanos. Esto simplemente molesta al tercer maestro Wei, pero rápidamente un maestro les dice que debían calmarse y ser civilizados, cuya cosa provoca que el tercer maestro Wei se calme. Rápidamente aquel maestro le dice al prota que este caballero estaba allí para autenticar el equipo, que debía tomar asiento ya que había llegado. Al oído el mayordomo le comenta al prota que el tercer maestro Wei de Fengshen International también hace comercio exterior y han estado compitiendo entre sí durante más de una década y estuvieron en desacuerdo durante mucho tiempo. Por otra parte, su enemigo Xin Xiang era de la ciudad costera de Tianhe, que controla el grupo de Hai Mao y hace negocios en el extranjero, por lo que Tianhe estaba bastante cerca de Xu Shao, y aquel anciano era el jefe Xin Shulin, diciendo que es un famoso millonario de Xu Shao y la gente se dirige a él como el maestro Shen. El prota parece estar bastante impresionado, a lo que rápidamente aquel maestro Shen comenta que ya que todos estaban allí, el señor Gu debía mostrarles el artefacto. Mirando aquel artefacto, el protagonista no parece estar convencido. Por otra parte, el tercer maestro Wei piensa que el prota realmente no parece ser un maestro, por lo que no debería haber escuchado a Lin. Mirando al protagonista, el tercer maestro Wei piensa que aquel chico realmente no parece ser un maestro, por lo cual no debería haber escuchado
explicado a Lin. Le preguntaba al prota que qué le parecía. Sin embargo, Shin-Shon se mete diciendo que qué más podía pensar, que obviamente era auténtico. El maestro Shen dice que teme que el prota ni siquiera sabe que es un equipo mágico, pero el prota piensa que es un equipo cuyo rudimiento no puede soportar más cargas y tenía muchas grietas, por lo que teme que no podía aguantar más. Escuchando aquellas vergonzosas palabras, el prota les dice que desafortunadamente ninguno de estos le respeta en lo más mínimo, así que no necesitaba decirles nada. A lo que rápidamente le dicen a un tal maestro Qi que lo revise. Rápidamente el maestro Shen dice que el maestro Qi era un famoso maestro de Feng Shui, que cualquier equipo mágico de Feng Shui no se podía ocultar de él. Terminó diciendo que era un equipo mágico auténtico, diciéndole al protagonista que ya, se quedara sentado, pues no sabía absolutamente nada sobre un equipo mágico. Rápidamente le dijeron al maestro Gu que probase aquel artefacto, quien inyectando un poco de su ki dejó a todos atónitos por un soplo de aire fresco. Shin-Shon simplemente dice que ahora podían ver que este maestro Gu era un verdadero maestro, preguntando que si acaso tenía el prota algún poder sobrenatural en su cuerpo, que un nivel superior a la fuerza interior, aunque no era de alta calidad o gran calidad, pensando el prota que había demasiadas partes faltantes a causa de su legado y que él no estaba al mismo nivel que el prota. Mientras el prota pensaba que aquel maestro Gu no estaba a su nivel, rápidamente el tercer maestro Wei piensa que Shin-Shon invitó a un verdadero maestro, que incluso si obtenía que el equipo mágico tenía que consultar al gran maestro Gu sobre cómo usarlo. Rápidamente el supuesto vendedor dice que ya habían visto aquel tesoro extraordinario, por lo cual deberían empezar a hacer sus ofertas. Pero si llegaste hasta esta parte del video, escribe Luo en los comentarios, así sabré quiénes son los fieles y quienes no. Aquel maestro Gu piensa que todos estaban abrumados por el poder del equipo mágico y que seguramente puede prolongar la vida para protegerlos de todas las enfermedades, pero obviamente Shin-Shon simplemente quería humillar al tercer maestro Wei, pues le pidió a un adolescente que lo autenticara, lo cual era ridículo. Rápidamente el calvo le dice al gran maestro Shen, al protagonista con mucha hipocresía, que debía hacer lo que pueda, que quería ver sus habilidades, preguntando el prota que si estaba seguro. Sin embargo, bastante molesto, Shin-Shon le pregunta que qué le pasa al protagonista, que si realmente se atrevió a autenticarlo o no. Le pregunta al maestro Gu que qué opinaba del protagonista, cuya cosa el maestro Gu simplemente dice que el prota era un mortal ordinario, pero mirando aquel tesoro el prota dice que aquella placa de 8 diagramas estaba grabada con 8 encantos diferentes que forman una mini formación de condensación del espíritu, y su función era construir un área llena de energía espiritual que nutra el cuerpo humano para que la persona se vuelva saludable y muy fuerte. El maestro Gu queda impresionado diciendo que el prota tenía algo de conocimiento, a lo que rápidamente el maestro Wei pregunta que si aquel era un verdadero equipo mágico. El prota lo acepta diciendo que simplemente este equipo mágico no podía soportar más cargas debido a que fue usado en exceso y estaba a punto de romperse. Muchos preguntan que qué pasaba con eso, que entonces no podía usarse muchas veces, pero esto simplemente molesta al maestro Gu, quien le pregunta al prota que cómo se atreve, que debido a que se dio cuenta, literalmente se dio cuenta que el prota también era un cultivador y no podrían engañarlo. Estos rápidamente preguntan a Shin-Shon, al vendedor y al otro maestro Gu que de qué se trataba aquello, pero el prota pregunta que si acaso no estaba claro que aparentemente el señor Shin-Shon, el gran maestro Gu y el señor Gu conspiraron juntos para engañar al tercer maestro Wei. Estos simplemente aceptaron su culpa diciendo que aquel plan era infalible, preguntándose que cómo fue que el prota lo descubrió, a lo que rápidamente el maestro Gu le pregunta al prota que cómo se atreve a deshacer su trabajo, pero el prota mirándolo fijamente le pregunta que si acaso quería empezar una pelea, diciendo el prota que no ha peleado adecuadamente con alguien con poderes sobrenaturales desde su renacimiento, que aquello debería ser bastante emocionante.
parte. El maestro Shen intenta detener aquella pelea diciendo que aquel no era el lugar de donde este venía, por lo cual no podía presumir, a lo que deshaciéndose los hombres del señor Shen, rápidamente el maestro Gu le dice que cómo arruinó sus planes, que cómo podría perdonarlo ahora, y que ya que dijo que no era un equipo mágico útil, le preguntaba por su propio equipo mágico. Este dejó ver un tesoro bastante tenebroso de voces que simplemente pedían ayuda. Shinshon quedó completamente paralizado preguntando que si aquel era el tesoro del dominio de fantasmas, cuya cosa el maestro Gu terminó aceptando. Este maestro Gu quedó impactado al darse cuenta de que el prota simplemente seguía tomando su taza de té, preguntando que si acaso un adolescente no le tiene miedo a la muerte, explicando que era un gran hombre que puede controlar fantasmas a los cuales se enfrentan ahora. Sin embargo, el prota no tenía miedo, lo cual lo hacía un tonto, pero el prota le preguntaba que cómo podría estar asustado con sus fantasmas insignificantes, cuya cosa molestó al maestro Gu diciendo que quería ver si dice todo aquello cuando se esté muriendo. Mientras aquellos fantasmas rodeaban al protagonista, el mismo bastante confiado dice que no era más que una olla para guardar fantasmas y le mostraría cómo se ve un verdadero equipo mágico. El prota pensaba que entre todas las artes mágicas en su amuleto, el trueno divino que exorciza al demonio era el más poderoso y estaba lleno de energía dirigida al Yang y estaba diseñado para aniquilarlo de todo tipo de fantasmas y energías malignas. El protagonista muy fácilmente podía deshacerse de aquellos fantasmas, a lo que rápidamente dirigió uno de aquellos truenos hacia el tesoro mágico del maestro Gu, quien quedó totalmente impactado, dándose cuenta de que eran las artes del trueno de la secta de Tianxi. Rápidamente este se arrodilló diciendo que no se atrevería a hacer eso nunca más, pidiéndole perdón al protagonista. El prota le dice que le rompería sus artes mágicas, que si este aceptaba, que destruyó su equipo mágico, arruinó su cultivo, que si aceptaba, cuya cosa golpeando su cabeza hacia el piso el maestro Gu aceptó, pues este sabía que no tenía ninguna oportunidad. El prota le sigue diciendo que echó a perder su negocio, reputación y lo hizo arrodillarse suplicando por piedad, que si acaso no tenía problemas, cuya cosa este seguía aclamando por su vida, por lo cual el prota simplemente le dice que en ese caso le perdonaría la vida en aquella oportunidad, que si en alguna vez lo vuelve a ver en el futuro y pisa su show, lo destruiría por completo, incluso su alma no podría escapar. De esta manera fue como este chico salió corriendo de aquella sala, pensando Shinshon que incluso el gran maestro Gu se arrodilló y suplicó perdón frente al protagonista. ¿Cómo se atreve él, un mortal ordinario, a enfrentarse a aquel maestro inmortal que podía controlar los truenos? Shinshon clamaba por su vida diciendo que él simplemente era un mortal y que era ilegal eliminar personas, pero el prota con esto piensa que tanta audacia y odio por el mundo que solamente puede provenir de aquellos con gran poder. Y tras escuchar que este decía que era ilegal eliminar a una persona, el prota le dice que le estaba mangoneando, que de dónde viene esa nueva actitud de princesa que tiene ahora, por lo cual Shinshon le dice al protagonista que perdone su vida, que se lo rogaba y le daría todo lo que este quiera. Mirando al protagonista, aquel maestro Shen piensa que él mismo era un verdadero pez gordo, a lo que rápidamente el prota le pregunta al supuesto vendedor que cuánto iba a cobrar por aquella placa de 8 diagramas, el cual él mismo le responde que se trataba nada más y nada menos de 45 millones. El prota le pregunta a Shinshon que qué tal si le pagaba 45 millones por su vida, lo cual este terminó aceptando. Así fue como el protagonista le perdonó la vida a Shinshon y al vendedor diciendo que quería el dinero delante de él después de 3 días, que ahora podía largarse, a lo que rápidamente el tercer maestro Wei le dice al protagonista que sabía que este era capaz, que los otros simplemente son basura. Pero mirando a este tercer maestro Wei, el prota se pregunta que cómo el señor Wei terminó con un hijo tan tonto como él. El tercer maestro Wei terminó invitando al prota a hablar en otro sitio, cuya cosa él mismo aceptó, pero el prota simplemente se acercó al maestro Qi diciendo que él mismo dijo que Gu era un daoísta, que qué era aquello, a lo que rápidamente aquel maestro Gu le dice, el maestro Qi le dice al prota que este estaba siendo demasiado modesto, que cómo podría ser llamado un maestro en comparación del maestro Gu, pues el maestro Gu simplemente era un insecto frente al prota. Aquel maestro Qi explica
explica que el llamado daoísta es aquel que obtiene un poder sobrenatural a través del cultivo y poder utilizar varias artes, equipos mágicos, lo cual era bastante extraordinario, y también se le llama esencia y ki refinado en daoísmo. Era el gran ma de la meditación en el budismo, y para los estudiantes de Kung Fu es entrar en la etapa de la fuerza interior. Bastante sorprendido, aquel maestro Ki piensa que el protagonista podía controlar el trueno y ya estaba a un nivel legendario, preguntando que por qué haría una pregunta tan básica. El protagonista terminó un tanto satisfecho con esta historia, pensando que había demasiadas partes faltantes a través de la herencia en la tierra sobre el cultivo, que Gu se encontraba en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación y aquel maestro Ki era solamente un principiante. El prota rápidamente le pregunta a este maestro Ki que qué pasaba con aquella secta de Tianxi, a lo que él mismo le dice que la secta Tianxi era una gran secta del daoísmo que controlaba las artes del trueno y se especializaba en aniquilar todo tipo de demonios, fantasmas y monstruos. En los últimos tiempos había decaído, explicando que el dominio de los fantasmas del gran maestro Gu era el que más le teme en las artes del trueno de la secta Tianxi, diciendo a aquel maestro Ki que se preguntaba que de dónde era el protagonista y que de dónde aprendió todo, a lo que el prota le dice que comenzó su cultivación con su maestro en su infancia y no tuvo nada que ver con la secta de Tianxi. El prota piensa que aunque su trueno divino que exorciza al demonio estaba en el nivel más bajo entre todas las artes mágicas que cultivaba, todavía era mucho mayor que las incompletas de la tierra, a lo que rápidamente el maestro Ki le dice que su maestro debe ser un inmortal. El prota nos cuenta que su maestro vivió durante 840.000 años y podía tragarse el sol, podía crear cosas del vacío y era incluso más grande que la palabra inmortal. Rápidamente el maestro Shen dice que el protagonista era un talento extraordinario y el maestro Ki también era eficiente y prestigioso, pero el prota pensaba que aquel no podía hacer cosas que aludar. El tercer maestro Wei dice que exactamente que el protagonista abrió la boca y conjuró los truenos, lo cual era asombroso. El maestro Shen dice al prota que si acaso cree que deberían hacer con aquella placa de 8 diagramas, pero el prota dice que se podía simplemente utilizar una o dos veces como máximo. El maestro Ki piensa que el prota tiene una gran capacidad, pero el equipo mágico que mantiene la salud y ajusta el Feng Shui era mejor, pensando el tercer maestro Wei que la gran capacidad no era de él después de todo, pero el equipo mágico era bastante increíble, pensando que Shin Shou era un bastardo, que cómo se atreve a intentar engañarle, que pagaría por ello. El prota rápidamente explica que no importaba la Matrix, ya que el plato fue toscamente hecho y las funciones son apenas mejores que nada, que el equipo mágico que el prota forjó de manera pasajera el otro día era mejor que eso. Aquel tercer maestro Wei queda impactado, preguntando al prota que si este también sabe forjar equipos mágicos, cuya cosa el prota dice que el amuleto en su mano de Jade fue de una de sus colecciones y el prota lo forjó a medida de ello. El mayordomo terminó afirmando las palabras del protagonista, comentando que él mismo entregó aquel Jade al protagonista, lo cual deja impactado al tercer maestro Wei, quien le dice el prota que le forje un equipo mágico como la placa de 8 diagramas y que el nombre es su precio. El prota simplemente le dice que si le ayuda a reunir de Jade de la más alta calidad, podría forjar un equipo mágico para él, cuya cosa el tercer maestro Wei aceptó diciendo que no había problemas. Así fue como el prota terminó despidiéndose del maestro Wei, el maestro Shen y su mayordomo. Pero por otra parte, en un club secreto en la ciudad de Tianhe, aquel Shin Shou pensaba que el protagonista no solamente lo humilló gravemente, sino que incluso le pidió que pagara 45 millones, que aquello era lo suficiente para construir una flota de barcos en Sudamérica para hacer negocios, lo cual provocó que uno de sus servidores dijese que simplemente no le pague al prota. Sin embargo, Shin Shou no estaba convencido, preguntando que cómo no le pagaría, que qué tal si le daba su cabeza para pagar la deuda en cuanto vaya a él. Rápidamente el maestro Gu le dice que era suficiente, diciéndole a Shin Shou que debían pensar qué hacer a continuación, a lo que rápidamente unos
servidores terminaron diciendo que el maestro Hu llegaría a Huaxia 10 días después, preguntando a Xishong que si había alguna noticia del extranjero, que cuándo volvería el maestro Hu. Pues este tenía confianza en que aquel maestro Hu eliminase al protagonista, o al menos eliminara a Xiao Tianhao. Entonces Wei III se convertiría en una basura inútil. 3 días después, en Shuzhou, el protagonista con una tarjeta en sus manos nos cuenta que aquella era la tarjeta bancaria que le dio Xinxiong y ahora tenía mucho dinero, pero era un proceso muy lento para ingresar a la etapa final del establecimiento de la fundación, y que las artes del refinamiento del cuerpo del vacío son poderosas en cuanto al volumen de energía espiritual que el practicante necesita, que cada nivel más alto la demanda de energía aumenta. Prácticamente cada vez que el protagonista sube de etapa requiere de muchísimo dinero más, pensando que para acelerar necesitaba unas piedras espirituales y píldoras, pero no había terreno cubierto de espíritus en Shuzhou, por lo que tenía que ir a la escuela, así que no podía irse de ese lugar. De esa manera fue como llegó a la conclusión de que crear su propio terreno cubierto de energía espiritual era la mejor manera. Pero bueno, gente, así es como estaremos dejando la parte número 4 de Renacimiento del Cultivador Urbano Inmortal. Si quieres ver la parte número 5 o algún otro manga, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de mis videos. Así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.